Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos en esta tarde. Les invitamos que nos acompañen esta tarde al estudio que va a estar compartiendo el pastor. Este estudio, lo que todo cristiano debe de saber, ¿verdad? Son cosas importantes que todos tenemos que saber, y hemos estado viendo estudios muy bonitos, la verdad, y el día de hoy pues no es la excepción. Hoy vamos a tener un estudio que va a estar hablando acerca de lo que produce o los efectos, ¿verdad?, que causa el pecado en nuestras vidas. Y pues yo le invito a que nos siga acompañando, que no se lo pierda, que nos acompañe hasta que se acabe todo el estudio. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Sean todos bienvenidos en esta hora, como dice mi esposa, este estudio que ha estado muy interesante en estas últimas semanas, emocionante, y sobre todo, mis hermanos, nos reconforta saber la verdad de la palabra de Dios. Créanme que este estudio, aunque sea algo tan práctico y tan sencillo, ha impactado mi vida de una manera que en cada ocasión que yo he podido, a través de las predicaciones o alguna conversación, lo he estado recomendando. No solamente que nos vea, sino también que lo descargue de internet para que con calma y en su casa lo pueda estudiar con a un lado, ¿verdad?, la Biblia, el libro, y sobre todo Dios en medio de su estudio bíblico. Y pues no hay excusas, ¿verdad? Ahora que estamos encerraditos con lo de la pandemia, pues tenemos mucho tiempo para conocer más de la palabra. No desperdicie el tiempo, porque dice la palabra de Dios que los tiempos cada vez son más malos, ¿verdad? Entonces necesitamos tener o guardar bien el tiempo, cuidar bien el tiempo, usándolo en cosas que van a trascender en la eternidad. Amén. Pues ahí tenemos ya a algunos que están conectados. Creo que es Edgar y Raquel. A ver quién más está por ahí que nos pueda saludar ahí, escribiendo su saludos a aquellos que están comentario. Convalecientes o que ya están mejor, gracias a Dios. Amén. Pues son las 6 en punto, mis hermanos, ¿les parece? Mi hermana Emita, qué gusto saludarla, hermana. Saludos. Amén. Muy interesante también el estudio, hermana, así que qué bueno que lo está siguiendo. Vamos a iniciar para no perder tiempo, porque está súper interesante el tema que tenemos para el día de hoy, y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, que nos permite reunirnos como tu iglesia, Señor, cada uno de nuestros hogares, pero todos juntos en un mismo sentir. Bendícenos con tu palabra, Señor, y que produzca en nuestros corazones efecto, como dice, Señor, que demos fruto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo también a nuestra hermana Mónica y a nuestro hermano Sabino, que mandan sus saludos ahí. Saludos para ellos. Y mis hermanos, sin más, vamos a entrar al tema del capítulo 4. Yo les recomiendo, como dice aquí el pastor Roger, que saque su Biblia, la tenga ahí a la mano y abra en el libro de los Salmos, capítulo 51, porque vamos a estar siguiendo la transmisión de este estudio y vamos a utilizar mucho el Salmo. Aquí lo tenemos nosotros escrito, pero si usted lo puede tener en su Biblia, pues esa es la recomendación. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? Esa es la pregunta. ¿Y sabe por qué? Porque en las 2 semanas anteriores hemos visto que el cristiano no puede perder su salvación, que la salvación no depende de lo que haga el cristiano, sino que la salvación es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Eso creo que fuimos muy insistentes, ¿verdad? Hasta repetitivos el último par de semanas. Y sabes que a veces pensamos que el pecado solamente afecta nuestra vida espiritual. O sea, si vamos a la iglesia y si somos cristianos, el pecado me va a afectar con mi relación con Dios solamente. Pero no es así. Al estar meditando en los estudios nos vamos a dar cuenta que el pecado no nomás es para el creyente o en el ámbito cristiano, sino que el pecado abarca muchísimas más cosas que no nos percatamos o no percibimos. Amén, y de eso vamos a estar hablando en esta tarde. Tenemos varios puntos que tratar, entonces espero que usted tenga ahí listo su material, por lo menos si ya lo pudo descargar de internet, el libro está de manera gratuita, o por lo menos tenga su Biblia ahí con el Salmo 51. Y antes de iniciar, un saludo para Freya, un saludo para mi hermano Fernando, Isamar, Raúl, Dios los bendiga. Dice el Salmo 51, versículo 1 y 2: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
Dice Pastor Adrián en la página 55 del PDF, si no podemos perder nuestra salvación, ¿quiere decir que no perdemos nada cuando pecamos? Y él empieza a contar, mi hermano, una historia de un boxeador que se convirtió a Cristo y pensó que tenía el don de la predicación y de la enseñanza, pero no lo logró en ninguna iglesia. Y sí que sacó un banquillo a la plaza, y en este banquillo él se subió a predicar. Y dice que pues un par de personas lo reconocieron y pues ahí les predicaba a esos dos, y luego llegó un ateo y se peleaba con el ateo se peleaba con él. Hasta que un día el ex boxeador le dice que si él le puede comprobar un solo versículo de la Biblia al ateo, el ateo tendría que decir que la Biblia sí es la palabra de Dios. El ateo responde al reto y dice que sí. Y entonces el boxeador dice que se acerca a este hombre y le agarra la nariz y se la voltea hasta que lo sangra completamente. Entonces saca la Biblia en Proverbios 30:33, dice: ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que con fuerza se azota la nariz sacará sangre. Entonces le dijo: quiero que se disculpe y que diga que he demostrado que la Biblia es la verdad de Dios. Y mi hermano, tan cierto como que si nos sonamos muy fuerte la nariz nos sacamos sangre, si un cristiano usa la Biblia de manera incorrecta, la palabra de Dios, le va a causar daño a su prójimo y va a causar contienda y se va a causar daño a sí mismo, va a recibir el fruto de su pecado y tendrá que, como dice, atenerse a las consecuencias de su mal proceder. Debe de ser importante saber que la palabra de Dios es un instructivo para cómo vamos a vivir nuestra vida, no cómo pelear con otras personas, claro, o cómo enseñar a otras personas, sino debemos de aplicarlo siempre para nosotros. Sí, está de moda pelearnos en las redes sociales con todo mundo que se dice cristiano, más que con otros que no son cristianos. Está de moda que los cristianos se peleen en las redes y que defiendan su punto doctrinal a capa y espada. Pero mi hermano, eso no es de provecho. Con eso no se va a ganar a nadie. Al contrario, algunas personas por eso no quieren acercarse a la iglesia, porque saben que los cristianos se pelean entre ellos mismos. Entonces, tenemos que saber utilizar la palabra de Dios. Y específicamente aquí en el Salmo 51 encontramos la historia del rey David. Usted sabe que el rey David cometió un pecado muy, muy, muy fuerte. Él cometió adulterio, a pesar de ser hijo de Dios. Y a pesar de ser hijo de Dios, también cometió homicidio, ¿verdad? Él mandó matar al esposo de esta mujer con la cual él había adulterado. Entonces, yo espero, dice el pastor Adrián en la página 56, encontrarme con David en el cielo. Él fue un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de haber cometido este tan abominable, terrible y despreciable pecado. Lo que nosotros vemos es esto: si un cristiano está atado al pecado, está atado al sufrimiento. No perderá su salvación, pero el sufrimiento viene tras el pecado como la noche tras el día. Entonces la pregunta fue: si el cristiano no puede perder la salvación, ¿no pasa nada cuando un cristiano peca? No, sí pasa. Y es un sufrimiento muy, muy grande. Y si no, pregúntele al rey David. Fíjate, Elías, que por ejemplo al ver la historia de David, como tantas veces hemos escuchado predicaciones de que el rey David, un gran hombre de Dios, pero cuando vemos su lado humano, claro, su lado de ser humano, de pecador también, pues vemos que también la regó, y la regó feo. Entonces, como seres humanos, nosotros también debemos de tomar los ejemplos de la palabra y ver las que somos también seres humanos igual que ellos, porque a veces creemos que los antiguos, ¿verdad? Como David, Moisés y todos ellos, que eran personas fuera de serie, personas que no eran nada que ver con nosotros, no nos comparamos, y la palabra de Dios nos deja ese instructivo para que nosotros podamos compararnos y ver lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. De hecho, es uno de los puntos que nosotros como cristianos podemos argumentarle a las personas cuando le dicen la Biblia es una mentira. Si la Biblia fuera una mentira, escribiría de hombres y mujeres perfectos, santos, así como los de la iglesia católica, que nomás les falta que vuelen así. Pero la Biblia nos da historias reales de hombres y mujeres reales. Hombres y mujeres como David, que era un hombre que buscaba a Dios y metió la pata
pero hasta fondo, como dice, ¿no? La regó con manguera agujerada. Y David, mi hermano, recuerda las consecuencias de su pecado y escribe la historia. Vamos a leer las consecuencias del pecado en la vida de un cristiano, página 56. El pecado ensucia el alma. Y David ora en el Salmo y dice: oh Dios, lávame, límpiame. Pero él es un rey que viste de túnicas reales, que duerme en cama de seda, que se baña en tina de mármol, con jabón perfumado, pero aún así David se sentía sucio. Sabía que si usted es hijo de Dios y peca, se sentirá espiritualmente sucio. Y si no se siente sucio cuando peca, necesita preguntarse si ha llegado a ser salvo. Ningún cerdo, dice el pastor Adrián Royer, ha dicho alguna vez: me siento afligido porque estoy sucio. ¿Esto qué quiere decir? Que el cristiano cuando peca se aflige, se entristece, se siente mal. El que no es hijo de Dios cuando peca es una raya más al tigre. Si ya está todo enlodado, un poquito de polvo más ni lo siente. Sí, de hecho sientes un pesar, una carga de decir: híjole, le fallé a Dios, más no por lo que hiciste, sino por haberle fallado a tu Padre Celestial. Esa es la carga que uno siente, y si no siente carga, pues realmente no es. Pregúntese bien si es hijo de Dios, porque el hijo de Dios se da cuenta que está sucio cuando peca. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque la Biblia nos enseña que nuestros pecados han sido lavados por el sacrificio de Cristo Jesús. Es decir, que nosotros ya no tenemos una vestidura sucia. Nuestra vestidura es blanca porque ha sido lavada por la sangre de Cristo. Dice: lávame, ¿no? Vamos a ver ese texto más adelante. Pero yo me imagino que si yo traigo una camisa blanca y me cae una manchita de algo, inmediatamente la voy a percibir. Sí. Pero si yo ando así como el tuercas, ¿verdad? Como el mecánico, todo bañado en aceite, si me cae un poquito más, no lo voy a distinguir. Mucha gente tiene una forma de religión, pero nunca se ha limpiado. Ellos han sido almidonados y planchados, pero nunca han sido lavados. Tienen una suciedad que está presente todo el tiempo, al punto de que en la realidad nunca se sienten sucios. Pero cuando el verdadero hijo de Dios peca, en lo más mínimo se siente sucio. Si usted es hijo de Dios y ha pecado, ¿se ha sentido así o se siente así? Dice el pastor Adrián: quiero decirle esto: si usted puede pecar sin sentirse sucio y mugriento espiritualmente, necesita preguntarse si ha llegado a ser salvo, si realmente conoce a su Señor. ¿Por qué, mi hermano? El pecado ensucia. El pecado domina la mente. Aquí dice el versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Piensen lo que está diciendo David en el Salmo: mi pecado está siempre delante de mí, de día y de noche. David, mi hermano, se le había grabado de tal manera lo que había hecho en su conciencia, que retumbaba en su espíritu a todo lo que daba, y él estaba intranquilo. Una prueba, dice el pastor Adrián, para saber si usted es salvo, no es ver si usted puede pecar, sino si usted puede pecar y simplemente ignorar que usted ha pecado. Decir: bueno, lo vamos a olvidar. Si usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo no va a permitir que usted lo olvide ese pecado, que usted lo ignore. Porque el Espíritu Santo, dice aquí el libro, el Espíritu Santo pondrá su dedo en su herida, en su llaga de pecado, y lo va a presionar. Fíjese, David dijo: mi pecado está siempre delante de mí. El pecado cometido de David lo dominaba en su mente. Eso no significa que conscientemente él estuviera todo el día pensando en eso. En su corazón y en su vida puede haber pecado. Es probable que usted esté intentando resolver un problema de matemáticas, o que pueda estar pensando en otra cosa. No tiene que estar siempre pensando en el pecado, pero eso no significa que su pecado no esté allí. Ahí está, ya sea en su mente consciente o en su subconsciente. Usted puede darle un empujón y quitarlo de frente de la puerta de su conciencia quizá, pero el pecado le rodeará y entrará por una ventana. Y cuando menos usted lo piense, ya estará de nuevo pensando en ese pecado que ha cometido. Sí, es como en las películas, ¿verdad? Cuando alguien mata a otra persona,
siempre se le aparece en el sueño, piensa que le va a ir a jalar los pies, ¿verdad? Sí, porque, claro. porque está con eso en la mente de lo que hizo. Pero cuando vemos personas en las películas, ¿verdad? Que matan a otras personas ya que les pagan por matar a alguien, ya nomás llegan y lo hacen así como que no pasó nada, mató a cualquiera como si hubiera matado a una cucaracha, ¿no? Así Porque es. ya no tienen esa conciencia o ese remordimiento de hacer las cosas. Sí, ¿no? Como el poema de Edgar Allan Poe, El corazón del actor, que había enterrado el corazón debajo de la duela del piso y el asesino estaba ahí y escuchaba latir el corazón hasta que lo volvió loco y pues se descubrió, ¿no? Así es la vida del cristiano. El Espíritu Santo no deja en paz al cristiano porque es suyo, ese varón, esa mujer que pecó, le pertenecen a Dios. Y el Espíritu Santo dice en la Biblia que nos redarguye, nos constriñe, nos evidencia de nuestro pecado. Y sabes que mis hermanos, les comentaba en la mañana con mi esposo, estábamos platicando un poquito de este estudio y yo le decía a mi esposo que a veces Dios nos redarguye tan así que nos muestra nuestros pecados, como decía el salmista, aún de nuestros pecados que nos son ocultos. Porque a veces sabemos que pecamos y qué fue lo que hicimos, cuando mentimos, cuando hicimos algo nos damos cuenta, pero a veces cometemos pecados que no nos estamos dando cuenta y cuando le pedimos a Dios que los revele, Él nos hace sentir esa carga que nos hace que nosotros expongamos o de forma que nos demos cuenta que está viendo en nosotros pecados que no son ocultos. Amén. Dice el pastor Adrián que hay dos tipos de heridas que pueden llegar al alma humana, a la conciencia del ser humano: la culpa y la tristeza. La tristeza es una herida limpia. Dele tiempo a la herida limpia de la tristeza y sanará. Y yo creo que esa es la herida que tuvo Pedro cuando negó a Jesús. Dice la Biblia que él sintió tristeza y lloró amargamente. Con el tiempo esa herida, mi hermano, por su pecado va a sanar. Pero la culpa es una herida sucia. Esa se infecta y si sigue así, sin detenerse, sin que sea limpiada, va a contaminar todo lo demás. Por eso David ora en el Salmo 51: oh Dios, mi alma se siente sucia, mi mente está dominada por lo que he hecho. Mis hermanos, el pecado deshonra al Señor. En el versículo 4 David dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Piense sobre la primera parte que dice David: contra ti. Pero ¿contra quién pecó David? Al pensar en eso, usted podría decir: bueno, él cometió adulterio, pecó contra su propio cuerpo, dice el apóstol, ¿verdad? El adulterio es un pecado contra nuestro propio cuerpo. Obviamente, pues pecó contra su esposa y contra su familia, porque se metió con una mujer que no era su esposa. O sea, no solamente David pecó contra él y contra su familia, pecó también contra toda la nación de Israel, porque él era el rey de Israel. Y él tenía la encomienda de dar el ejemplo de cómo seguir y servir a Dios. Pero ninguno de estos pecados se menciona aquí. Lo que David estaba viendo realmente es una afrenta contra Dios. Era una ofensa directa contra Dios. Y como David amaba a Dios, su corazón estaba roto. Por eso dijo: contra ti solo he pecado. Sabes que eso me hace pensar cuando como creyentes nos cuidamos de que alguien más nos vea cuando pecamos, que nos vea el hermano o el pastor o alguna otra persona, porque realmente no nos interesa o no nos causa ese remordimiento o esa tristeza causársela a Dios, sino que no, más bien que nos descubran o que nos vean que estamos pecando, ¿no? O que nos castiguen de que si alguien nos vio que pecamos. Yo he conocido gente que ha pecado deliberadamente, pero todo está escondidito, o sea, nadie lo sabe, pero dice la palabra de Dios que un día da a luz, o sea, un día se va a dar cuenta las personas del pecado que se cometen en lo secreto. Claro. Y esa persona no admite, ¿verdad?, que está en pecado, sino hasta cuando es descubierto. Ya cuando se suelta la sopa de que alguien dijo, ¿verdad? Entonces sí dice: no, pues sí, pero ya estoy arrepentido. Realmente no me hace pensar
que esté arrepentida esa claro persona. Que no. Como aquel tipo que engañó a su esposa en Mexicali y ahorita está sirviendo en una iglesia grande en Cancún. Ahorita está diciendo ¿qué? Pues si se enteran, quién sabe cómo le vaya, ¿no? O sea, en su arrepentimiento, más bien no hay arrepentimiento, porque está tratando de ocultar las cosas. Y un hombre, escuche bien esto, un hombre no salvo, a veces se siente mal por el pecado que hace, a veces, uno que no es salvo, pero un hombre que es salvo, se siente mal por el pecado que hace en contra de Dios. Esa es la diferencia. ¿Qué es lo que le asusta a un esclavo cuando desobedece? Dice el pastor. Pues el látigo, ¿no? Que lo latiguen. Pero cuando un hijo, no un esclavo, cuando un hijo desobedece, no está pensando, ay, me van a pegar, está pensando, lastimé, ofendí a mi papá. Él se siente mal por lo que yo hice. Cuando usted ama a Dios, puede saber que es salvo. Cuando es el pecado y no el castigo lo que carga su conciencia. Cuando no está pensando, y me va a ir mal por esto, sino está pensando, ¿cómo pude fallarle a Dios de esta manera? Esa es la diferencia de cuando un cristiano peca a cuando uno que no lo es peca. No está pensando en las consecuencias para su propia vida, sino en lo que le ha fallado a Dios. David posiblemente pensó, mi pecado no solo ensucia mi alma, sino y domina mi mente, sino que ha deshonrado a Dios. Y él escribió, he pecado, contra ti he pecado. Mi hermano, como decía mi esposa hace rato, el pecado deprime el corazón. En el Salmo 51:8 dice el versículo, hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Está deprimido David, no tiene alegría, no tiene gozo. Parecía emocionante mientras lo hacía, mientras estaba cometiendo el pecado, mientras miraba a esa mujer hermosa y mandaba matar a su marido. Pero la Biblia dice, sabroso es al hombre el pan mal adquirido, pero cuando haya llenado su boca, se convertirá en cascajo. Proverbios 20:17. David había perdido el gozo. Mire el versículo 12, dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Sin duda, cuando pecamos, nos roba completamente el gozo. Por eso hay mucho cristiano que, como dice mi pastor, allá andan huichihuache, ¿verdad? Porque el fallarle a Dios, como que damos un pasito para atrás, en lugar de acercarnos a Dios, porque nos creemos sucios y nos creemos no con la capacidad de estar delante de Dios, y nos vamos escondiendo como Adán, y nos vamos escondiendo hasta que nos alejamos completamente de Dios. Y como le decía en la mañana a mi esposo, a veces ni siquiera por cometer un pecado en sí, sino simplemente el irnos apartando, el no ir teniendo esa comunión continua con Dios. Es decir, pues ya casi no tengo intimidad con Dios, casi no oro, casi no leo la Biblia, y esa misma situación pues nos hace que nos apartemos todavía más. Así es. Note lo que dice el versículo 12, devuélveme el gozo de tu salvación. David no dice, Señor, restaura mi salvación, porque David sabía que él tenía la salvación de Dios. Así como cuando el cristiano peca, el cristiano no pierde su salvación, pero había perdido el gozo de tener su salvación. Y la persona más miserable, dice que al final de la página 58, sobre la tierra no es la que está perdida, sino la que es salva, pero no tiene comunión con Dios por su pecado. Solo una cosa puede quitar el gozo del corazón, y ese es el pecado. Y solo un tipo de pecado, su pecado. O sea, mi pecado no le va a quitar el gozo de su salvación. No, es que si su esposa peca, no le va a quitar el gozo de su salvación. Pues si usted peca, a usted se le va a ir el gozo de su salvación, y no su salvación. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a continuar porque tenemos mucho que avanzar. Me voy a ir adelantando hasta la página 59. Dice, lo que estoy diciendo es que el gozo debe ser constante sin importar lo que cualquier otra persona haga. Pero usted dice, bien, espere un momento, yo no puedo estar contento todo el tiempo. Y el pastor dice, estoy de acuerdo. No es lo mismo gozo y felicidad, y hay una gran diferencia.
Si lo que a usted le sucede es bueno, usted estará feliz. Si lo que a usted le sucede es malo, usted no estará feliz. A veces nos pasan cosas malas, especialmente en estas épocas, ¿verdad? En las pandemias, y a veces estamos angustiados, etcétera, etcétera. No podemos esperar estar contentos todo el tiempo. Usted no querrá estar contento todo el tiempo. Imagínense con la sonrisa todo el tiempo de felicidad, pues se iba a enfermar. Pero Jesús mismo, mi hermano, fue un hombre de dolores, dice la Biblia, que él lloró, que él a veces no estuvo feliz, pero él estaba siempre lleno de gozo. Al enfrentar la cruz, habló con sus discípulos y les dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Está en Juan 15:11. Enfrentaba el Calvario cruel, pero hablaba de gozo. No es de extrañar que Pablo pudiera escribir desde una prisión el mandato: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Filipenses 4:4. El gozo del Señor, mi hermano, es constante. Dice la Biblia que es nuestra fortaleza. La felicidad, al contrario, es como un termómetro que registra o que mide las circunstancias que están a nuestro alrededor. Pero el gozo es como un termostato que controla las circunstancias. Esa es la gran diferencia. La felicidad a veces está en nuestro alrededor, pero el gozo Dios nos lo ha puesto aquí adentro. Y es maravilloso cuando usted puede experimentar el gozo y la felicidad al mismo tiempo, pero son tiempos extraordinarios, son los menos, ¿verdad? Cuando todo está bien y tenemos el gozo. Quizá usted se va de vacaciones, usted está contento con su familia, se está divirtiendo, etcétera, etcétera. Cuando usted está en la congregación compartiendo con nuestros hermanos en Cristo, ahí podemos tener felicidad y podemos tener gozo. Pero cuando la felicidad se va, el gozo se vuelve lo más importante. Y a veces Dios le da gozo no para quitarle el dolor, sino para ayudarle a soportarlo. En medio del insoportable dolor puede haber un gozo que sobrepasa todo entendimiento. El pecado, mis hermanos, también enferma el cuerpo. Estamos hablando de lo que el pecado hace cuando un cristiano lo comete, ¿verdad? Porque hemos estado hablando en las semanas anteriores que el cristiano no pierde su salvación cuando es un hijo de Dios de manera real. Y que no por no perder nuestra salvación vamos a pecar, porque ahora estamos viendo las consecuencias de este pecado. Y estamos hablando del pecado que no se hace con premeditación, claro. El pecado que no es algo constante, porque en el creyente el pecado no debe ser algo constante, sino que es algo que por nuestra humanidad a veces pues, sucede. Por supuesto que sí, porque el Hijo de Dios dice la Biblia que ya no practica el pecado. No lo practica, pero eso no quiere decir que esté exento, porque como dice mi esposa, estamos todavía en este cuerpo. El pecado sin arrepentimiento, página 60, puede hacer que su cuerpo se enferme. Versículo 8 dice David: hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Es poesía, ¿verdad? David no tenía los huesos rotos, está usando una figura literaria. Y hoy nosotros hacemos lo mismo. A veces decimos: ¿sabes qué? Me siento muy para abajo, o me dio para abajo esto. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que alguien lo aplastó, ¿verdad? No, usted está, se siente estrujado, siente que hay una presión sobre su vida. Y David estaba diciendo algo así como: Dios me está oprimiendo, hazme oír el gozo y alegría para que estos huesos rotos se puedan regocijar. A veces, como decía mi esposa hace rato, no tenemos ni siquiera la idea de que si pecamos, a veces tenemos la idea de que si pecamos Dios nos va a expulsar, que ya no nos va a querer. Pero mi hermano, Dios no nos echa fuera, pero sí nos oprime con fuerza. Cuando usted tiene una herida, por ejemplo, que hemos visto en las películas, ¿verdad? Que una serpiente muerde a alguien, ¿qué es lo que hacen para sacarle ese veneno? Agarran una navaja y ¡zas!, ¿verdad? La herida que le hizo la serpiente al clavarle los colmillos no se compara con la herida que sacan aquellos con un cuchillo y le abren. ¿Y qué hacen después? Le aplastan o le succionan para sacar el veneno. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a poner su dedo sobre la herida, va a poner su mano sobre la llaga y va a apretar con fuerza. Dios estaba ejerciendo presión sobre David. Me
hace pensar como en días pasados que hemos estado hablando de que cuando Dios te llama, Dios quiere más y más y más de ti. Si eres una persona que se ha apartado y ha dejado ciertos hábitos, ciertos malos hábitos, pues Dios te apachurra más para que sigas dando más, o sea, y cada mejor. más y mejor. Entonces, como mirábamos, si das buenos frutos, pues Dios te poda, o sea, Dios te corta para que des más frutos. Y en cuanto al pecado, si Él ve que a lo mejor antes éramos unos groseros o unos majaderos, y ya no decimos groserías, pero estamos dejando ahora de hacer cosas buenas, dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Es eso pecado. también es pecado. Entonces, si no estamos haciendo cosas buenas, pues Dios nos viene y nos oprime para que veamos nuestro pecado que estamos dejando de hacer. Amén. Y estamos viendo el tema de que el pecado oprime o enferma nuestro cuerpo por la presión que hay en nuestra vida espiritual. Fíjense, dice el Proverbio 17, el corazón alegre mejora la salud, pero un espíritu abatido seca los huesos. Así como el gozo es medicina, el abatimiento o la tristeza es veneno. ¿Por cuánto tiempo alguien podría soportar estar en su vida presionado sin que afecte su cuerpo? Bueno, hasta médicamente hablando, ¿verdad? Se ha dicho que por ejemplo, el estrés está causando estragos. El estrés es la enfermedad del siglo XXI. Sí. Y si se pone a pensar, el estrés no es nada. El estrés es una idea. Es algo de que tiene la gente preocupación. El estrés en sí no es un virus, no es una bacteria. Y sin embargo, millones de personas en el mundo se están enfermando. Y está siendo causa el estrés de depresiones, que vamos a ver ahorita. Y está siendo causa de cuadros clínicos, de cáncer, etcétera, etcétera. Vemos que David se encuentra bajo una terrible presión. Y cuando una persona está bajo presión psicológica y espiritual, su cuerpo lo resiente, se ve afectado. Los médicos lo llaman enfermedades psicosomáticas. Como dicen que el poder de la mente, ¿no? Que la mente tiene, o sea, usted se hace una idea de que tiene una enfermedad o de que se enoja tanto y todo eso le causa enfermedades que a rato usted no sabe ni cómo fue que surgieron, pero era por el cansancio, por el odio, por el estrés, por tantas cosas, o por la falta de perdón también. Claro, ¿verdad? y el pastor Adrián da un ejemplo muy, muy práctico en la página 61. Habla de acerca de una familia que está cenando y de repente se empiezan a pelear los hijos, se mete papá y se empieza a pelear, se mete la mamá y se empieza a pelear, y todos se levantan de la mesa y se van, y a la media hora dice, y alguien pregunta, ¿hay aspirinas? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué su cuerpo tuvo un síntoma? ¿Por qué tuvo un dolor? Si no se agarraron a golpes. Porque hubo una palabra que hirió, hubo un enfrentamiento, hubo un estrés. Y eso, mi hermano, pasa con el pecado. Dice el pastor, leí un artículo donde se decía que los cambios bruscos de temperatura de una madre pueden producir cólicos al bebé que está lactando. Somos una unidad, estamos relacionados unos con otros. Cuando leemos otros salmos, parece como si David realmente, físicamente estuviera enfermo, pero era resultado directo de su pecado. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:30 exhorta a los corintios que estaban haciendo mal la cena del Señor, por cierto, y les dice, por eso hay entre vosotros muchos enfermos, debilitados, y muchos que duermen. O sea, ya, se refería a que estaban muertos debido al pecado de su vida. Su pecado llegó a tal grado que su cuerpo físico ya no lo soportó. El pecado, mi hermano, enferma el cuerpo. El corazón alegre y el gozo del Señor son nuestra medicina. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice Nehemías 8:10. Por ejemplo, el pecado de la ira. O sea, muchas personas dicen, no, es que yo así soy enojona, pero no lo ven como que es un pecado, está mal a airarse así de esa manera que se pone como el hombre Hul, de tal forma de que de tal forma que la mayoría de las personas que se enojan así, muchos de ellos tienen estas enfermedades de gastritis, claro, colitis, todo lo que termina en itis por la irritación que se le da en el estómago. Pero cuando usted está alegre, su comida, sus jugos gástricos fluyen, sus glándulas funcionan como deben hacerlo.
porque hay gozo en el Señor. Igual dice que la sonrisa, ¿verdad? Bueno, el reírse provoca que los músculos se muevan en el estómago y produce dan una mejor digestión. Claro, a mí me dicen el guasón. El pecado, aparte de enfermar nuestro cuerpo, estropea nuestro espíritu. Ciertamente el pecado degenera el espíritu. David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí, un espíritu recto, dice en la versión del 60. El espíritu de David estaba amargado en ese momento, estaba estropeado. Dice el pastor Adrián: si yo tuviera que elegir un compañero para realizar un trabajo durante el día, preferiría estar con un pecador que no ha sido salvo que con un salvo sin comunión con Dios por su pecado. Las personas salvas que no tienen comunión con Dios son irritables, son abusivas, son difíciles de tratar. Algunas de las personas más irritables que usted haya conocido en la vida son cristianos, pero sin comunión espiritual. Agárrese ahí algo y tápese, mi hermano. Tienen un espíritu amargado y nada les agrada, nada les parece. Ningún plato en la mesa puede verse bien si usted sufre indigestión. Si usted está enfermo del estómago y tiene de todo lo que se le imagine, nada que le pongan en la mesa usted va a querer, le va a dar asco. Por más bueno que sea, y así hay mucha gente en la iglesia. No importa la predicación que se dé, porque como están enfermos por dentro, les dan náuseas. Nada les agrada. Una persona así se puede notar. En una iglesia, esas personas empiezan a tener un espíritu crítico. En todas las iglesias hay suficientes personas y cosas para criticar. Si usted se enfoca en eso, simplemente mire a su alrededor. Cuando la gente está reincidiendo en su pecado, deja de poner su mirada en el Señor y empieza a ponerlo en los errores de todos aquellos por los cuales Jesús murió. No son cualquier persona los que está criticando, Jesús murió por ellos. Y David, como usted verá, tenía un espíritu crítico, su espíritu estaba contaminado. Natán el profeta va y le dice, ¿verdad? ¿Sabes qué? Había un hombre que tenía mucho dinero, muchos bienes, mucho ganado, y había otro hombre que pues nomás tenía un corderito y comía pues de la mesa porque era lo único que había. Y cuando el hombre rico le llegó visita, fue y le quitó la oveja al pobre y la mató para dar de comer. ¿Y qué crees que se merece eso? No, dice que David se levantó enfurecido del trono y dijo: ese hombre pagará 4 veces más. Y entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. Natán usó esta enseñanza, esta parábola para demostrarle a David cómo David estaba amargado. Vea lo rápido que David juzgó al otro hombre. Porque no era él. Claro, lo juzgó por haberse robado la corderita, pero él se había robado a una mujer. Fíjese nomás. Y juzgó a alguien más por matar al animalito, pero él había mandado matar a un hombre. David, con la viga en su ojo, andaba tratando de sacar la paja del hermano de la otra persona. Porque el cristiano que recae en pecado siempre actúa de esa manera. Siempre tiene un espíritu amargado y encuentra fallas en todos los demás. Y nos platica el pastor una historia que a mí me pareció, no sé si usted tuvo la oportunidad de leerla en la página 63. Y habla de cómo uno de estos hombres amargados estaba en una iglesia pequeña. Y dice que en la iglesia pequeña, pues como dicen, ¿verdad? Pueblo chico, infierno grande. Dice que en esta iglesia pequeña, este hombre amargado llegó y abrió el armario del aseo, el closet del aseo, y miró que había 5 escobas. Y fue y le gritó al tesorero: no tenemos dinero aquí en la iglesia y tú andas gastando lo único que tenemos en esas 5 escobas. Y no lo pudo calmar el tesorero, y terminó el pastor tratando de tranquilizarlo. Tranquilo, son escobas, a lo mejor estaban en oferta, a lo mejor lo que sea, ¿no? Y después el tesorero le dijo al pastor: ¿sabe qué, pastor? Está fácil de entender, porque ¿cómo se sentiría usted si viera todo lo que ha dado a la iglesia durante el año completo y nomás compraron 5 escobas? O sea, lo que el tesorero estaba diciendo es que todo lo que he ofrendado a este hombre y dado, nomás alcanzaba para esas 5 escobas. Porque cuando tenemos un corazón amargado, no le damos a Dios. Porque cuando tenemos un corazón crítico, vemos las fallas o las supuestas fallas en los demás,
en vez de ver las de nosotros. Y las personas que no están en comunión con Dios son rápidas para encontrar fallas. Si usted quiere, siempre va a encontrar fallas en todo, porque somos una sociedad pecadora. Ya nos dimos cuenta de eso, por eso venimos a Cristo, para que nos limpie de pecado. Entonces, en la iglesia usted no viene a criticar a los demás, a la iglesia usted no viene a señalar los pecados de los demás o los errores de los demás, ya lo sabemos. Me recuerda el pastor que dijo: no, hermano, que yo tengo tantos años en esta iglesia y yo fui el que puso ese bloque en esta iglesia. Y le dijo el pastor: bueno, agarre su bloque y váyase. Porque a veces esas personas nomás están criticando y diciendo: es que yo dieron para un bloque, y están molestando como si haya dado para construir la iglesia completa. Claro, cuando damos para Dios no pretendemos que la gente se entere, no pretendemos que se nos haga una fiesta, no pretendemos lucirnos, no pretendemos que nadie se entere. Dice la Biblia que tu mano derecha no sepa lo que yo tu mano izquierda. Entonces, eso, mi hermano, fíjese, es una evidencia de que hay pecado en nuestra vida. Yo he estado aprendiendo tantas cosas de este libro. Porque yo tuve aquí en la iglesia un hermano que una vez me dijo: oiga, hermano, usted cuando habla del inicio de la iglesia nunca lo menciona. Así me dijo. Yo dije, o sea, yo no lo hacía de mal, simplemente no pensé que fuera algo importante, que él necesitara que yo dijera su nombre. Ahora ya sé por qué, ¿verdad? Y es que hay pecados que revela dentro de nuestra vida, como decía hace rato, que no son pecados necesariamente de que robamos, de que matamos, sino que son pecados como la arrogancia, como pecados del orgullo, pecados que nos van revelando que hay esos pecados dentro de nosotros y que no nos damos cuenta. Y cuando usted más se compromete con Dios, cuando usted se va a profundidad con su compromiso con Dios, usted se va a dar cuenta que hay pecados que usted no sabía que tenía. Por ejemplo, como decíamos hace rato el texto, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, a lo mejor cuando alguien es nuevo, como decía mi esposa en la mañana que platicábamos, llega uno a la iglesia y lo primero que empieza uno a cambiar son los pecados externos. Lo primero, ¿verdad? No hablar más groserías, no tomar, no fumar, vestirse de manera bien, tratar de componer ciertas cosas que son evidentes. Pero conforme uno va caminando en el camino de Cristo, uno va encontrando cosas que ya no son tan evidentes para los demás y que ni siquiera eran evidentes para uno mismo. Por ejemplo, el no hacer lo bueno, el no hacer aquello que Dios nos ha mandado hacer, se convierte en un pecado en nuestra vida y cargamos. Y sabes que, como te comentaba en la mañana, yo en la mañana platicaba con mi esposo que yo tenía hace ya tiempo en que sufría de temor, todo el tiempo tenía temor, y a veces a temores infundados, porque cosas de que... Eso le llamamos terror, ¿eh? Ajá. Cuando tiene un temor infundado es un terror. Pecados como pues el temor de que a veces dicen: no, ¿y qué tal que si tiembla? O sea, no está temblando, pero ya usted tiene temor por si las dudas. Y yo decía, Dios me reveló con el paso del tiempo que ese estaba siendo un pecado para mí, porque no estaba confiando en Dios. Y entonces Dios me estaba diciendo que estaba cometiendo el pecado de no confiar en Él. Amén. Y cuando descubrí que ese temor, esos temores infundados que yo estaba teniendo era porque había ese pecado dentro de mí, entonces empecé a dejárselo al Señor y a pedir perdón. Entonces fue cuando yo fui libre de todos estos temores. Amén. ¿Y saben por qué, mi hermano? Es necesario que nosotros sepamos las consecuencias del pecado en nuestra vida, porque así como mi esposa, yo me imagino que hay tantos hombres y mujeres que viven aprisionados en el temor, y ese temor efectivamente es un pecado, es falta de confianza en Dios. No le estoy diciendo que no tenga usted temor de vez en cuando, es lo más natural, pero tener terror de cosas como los niños, ¿verdad? Del monstruo debajo de la cama, cosas que no son, y uno está preocupado por ellas. Y el pecado, mi hermano, no solo degenera el espíritu, no solo enferma el cuerpo, sino que destruye el testimonio. Una de las peores cosas que pueden ocurrir en la vida de un hijo de Dios,
a causa del pecado. Es que el pecado destruye el testimonio. Estamos en la página 64 del PDF y el Salmo 51:14 dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y con regocijo cantará mi lengua tu justicia. ¿Sabe usted por qué la gente no canta en los servicios? Porque no está llena del Espíritu. Simplemente está llena de pecado. No tienen nada para cantar. Han perdido su canción porque han perdido su testimonio. Dice el versículo 15: Señor, abre mis labios y proclamarán tu alabanza. David no le estaba dando alabanza a Dios porque sus labios estaban sellados. Su pecado había destruido su testimonio y su alabanza se había secado. No estaba conduciendo almas a Cristo. Dice el versículo 12 y 13: devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Puede ver lo que pasa? No había alabanza, no había canción y no se ganaba ni un alma. ¿Por qué? Porque el pecado había destruido su testimonio. A veces en la iglesia usted verá personas que apenas se sientan con los brazos cruzados. Parece que dicen: bendíceme a ver si puedes. Como que retan al predicador, como que retan a Dios. Incluso, fíjate, a mí me ha pasado muchas veces cuando antes siempre se hacía el llamado al altar. Hay personas que pasaban al altar, pero como diciendo: a ver si puedes bendecirme. Realmente no con una disponibilidad de decir: Dios, bendíceme, o Dios, necesito que me perdones, sino con esa barrera. Claro. Que vas y tú oras por la persona y parece una piedra, por más que tú oras y que quieres derrotar, ¿verdad? No, porque la persona no quiere o no deja. Claro. No, me ha tocado estar en la congregación y llega un hombre y se sienta y está así. O sea, se ve que lo traen a la fuerza, ¿no? La esposa lo trae a la fuerza y está así. A ver, ¿qué vas a decir? ¿Qué me vas a decir? ¿Sabe por qué no están alabando? ¿Por qué no tienen comunión con Dios? ¿Sabe por qué no están gozosos? ¿Por qué no pueden gritar gloria a Dios, aleluya? ¿Por qué no pueden alzar sus corazones en alabanza? Porque andan mal por dentro. Y porque tu misma conciencia te dice: ay, sí, vas a cantar y mira lo que hiciste, o vas a decir esto y mira lo que hiciste. Nos recuerda. Dicen que hay dos tipos de cristianos: los ganadores de almas y los pecadores reincidentes, que caen en el pecado. Si usted está bien con Dios, tendrá que evitar reincidir en el pecado, porque usted va a querer ganar almas. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado en un cristiano? Ensucia el alma, domina la mente, deshonra al Señor, deprime el corazón, enferma el cuerpo, degenera el espíritu y destruye el testimonio. Digo, si usted piensa que no perder la salvación es suficiente, yo creo que no. Cristiano peca y no pierde la salvación, pero vea todas las consecuencias que trae el pecado en su vida. ¿Puede pecar un cristiano? Sí lo puede hacer. ¿Puede un cristiano pecar y no sufrir? No. Recuerde que el hombre más miserable de la tierra no es aquel que no es salvo, sino aquel que es salvo, pero que no puede tener una comunión con Dios por el pecado. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, necesitamos limpieza de pecado en la vida del cristiano. Y sabes que a veces el pecado que está en las vidas de las personas se va por años, se come la vida completa de la persona, cuando esa persona tiene promesas, cuando esa persona puede hacer grandes cosas en Dios y no despega nunca, parece que no despega nunca de la tierra, porque el pecado que está ahí no lo deja despegar. Y muchos piensan: no, pues Dios me dio esa promesa y esa promesa se va a cumplir. Pero no se va a cumplir hasta que estirpes el pecado, claro, de tu vida. Por supuesto. Vean los israelitas que iban a conquistar la tierra en 40 días y le dieron al desierto vueltas nomás 40 años. ¿Por qué? ¿Dios no cumplió su promesa? Sí, la cumplió. Entregó la tierra prometida, pero se tardó porque la gente no se dejaba. ¿Desde cuándo pudieron ver gozado de todas las bendiciones de Dios? Y ese es el pecado en la vida del cristiano. Escuche esto. Yo conozco muchos hombres y mujeres que me dicen: es que yo no sé si soy salvo. Yo le puedo asegurar en esta hora, si usted ha recibido a Cristo en su corazón, usted es salvo.
Que usted peque es algo muy diferente. Y como hemos visto, el pecado trae tristeza, trae enfermedad, etcétera, etcétera. Trae deshonra a Dios, destruye nuestro testimonio. Pero eso no quiere decir que usted no sea salvo. Quiere decir que hace falta que usted se limpie de ese pecado. Vamos a ver el Salmo otra vez. Dice, ¿dónde está? Vamos a la página 65. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión borra mis rebeliones. ¿Sabe usted lo que David sabía? Él sabía que para una multitud de pecados había una multitud de misericordias. Sabía que Dios no había dejado de amarlo. Él dice, conforme a tu misericordia. Dios no nos ama porque seamos valiosos. Somos valiosos porque Él nos ama. Dios no nos ama porque seamos buenos. Porque dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros necesitamos tener la certeza de que sin importar lo que hayamos hecho, Dios nos ama. Nunca le diga a usted a un niño, a su hijo, si lo haces, Dios va a dejar de amarte. Si tú haces esto, Dios te va a dejar de amar, porque eso es una mentira. Usted no puede hacer nada para que Dios lo ame más, ni para que Dios lo ame menos. Dios lo ama y punto. Su pecado puede contristarlo, pero Él lo ama. Si tan solo pudiéramos entender que Dios nos ama y que para una multitud de pecados Dios tiene para nosotros una multitud de misericordias. El pastor Adrián cuenta la historia de que estaba en un periódico, en la sección de objetos perdidos. Se busca perro perdido. Cojea de una pata, es tuerto, tiene sarna, no tiene cola, fue castrado y responde al nombre de afortunado. Y sí que era un perro afortunado, porque a pesar de todo lo malo que tenía, alguien lo amaba lo suficiente para seguirlo buscando cuando se perdió. Y sabe, dice el pastor, nosotros somos afortunados. Bueno, somos bendecidos. Dios nos ama por pura gracia. Y quiero que usted tenga esta confianza, dice el pastor. Dios nos ama con amor eterno. Es por su pura gracia. Y cuando entendamos esto, que ante tal gracia diaria me veo forzado a ser un gran deudor. Dios lo ama, qué maravilla. Milagro de milagro. A pesar de que David cometió un pecado horrible, dañino, nefasto, él pudo tener la confianza de orar así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Con tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Dice el Salmo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi hermano, David se refiere al pecado como mi pecado. Y ahí está la palabra clave, ¿no? Reconozco mi pecado. Es mi pecado, no es el pecado de ella. Yo soy el pecador. Yo soy el que ha pecado. Reconozco mi pecado, mi transgresión. No es mi hermana, no es mi hermano, no es mi esposa, soy yo. Y hay una cosa que Dios nunca aceptará en cuanto al pecado, y eso son las disculpas. Jesús no murió por disculpas, murió por pecados. Necesitamos confesar nuestro pecado. Primera de Juan 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El verbo confesar se utiliza, dice, para estar de acuerdo, para decir lo mismo. Creo que toqué el tema el domingo en la predicación en la mañana. Cuando usted confiesa es que está de acuerdo con Dios. En el sentido bíblico, admitir no es lo mismo que confesar. Usted puede admitir un pecado en un tribunal, pero una confesión de pecado es decir lo mismo que Dios dice que está mal. Y ahí es donde estamos hablando de reconocer. Me pongo a pensar, porque he escuchado muchas personas, muchas hermanas, ¿verdad?, que dicen, no, es que mi esposo, porque por su culpa yo hice esto, o por culpa de la otra persona yo hice aquello. Entonces, cuando decimos que por culpa de alguien, no estamos reconociendo nuestro pecado, estamos diciendo que yo soy buena persona, pero que la otra persona me hizo que sacar de mis... La mujer que tú me diste. ¿Quién dijo eso? La primera excusa del mundo.
la mujer que tú me diste, y voltea a Dios con la mujer, la serpiente, y si hubiera habido alguien más, iba a decir la suegra, ¿no? Y si hubiera habido alguien más, la serpiente le echa la culpa a alguien más. Es la naturaleza del ser humano. Decimos, es que fui criado en una familia de drogadictos, de alcohólicos, mi abuelo era golpeador, es que esto, es que lo otro. Y tantos testimonios que podemos oír de gente que fue criada o creada en familias tan disfuncionales, pero que fueron unas grandes personas, que hicieron algo de valor, algo que se sobresale de tantas personas. Así de que no podemos decir, no, es que yo porque vengo de allá o porque vengo de acá. No, y es que las excusas hay muchas. O sea, cuando nosotros seguimos practicando el pecado de manera regular, quiere decir que aún no somos salvos. Yo conozco hermanas, que ya eran casadas y se divorciaron y luego aceptaron a Cristo y se volvieron a casar, y ya siendo cristianas se volvieron a divorciar. O sea, ¿a qué están jugando? Pues es un pecado que se reitera, y eso bien delante de Dios. Ya llevan 5 años. Ya, sí, ya son como la Lupita de Alessio, ¿no? O sea, ya llevan un montón. No, mis hermanos, así no es. No podemos excusarnos, es que esto, es que el otro, es que aquello. Dice el Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Fíjese, ¿quién va a alcanzar misericordia? El que confiesa sus pecados, el que está de acuerdo con Dios, en lo que Dios dice. No solamente aceptarlo de labios hacia afuera, sino decir realmente estoy contristado porque he ofendido a mi Dios, como lo dijo David. Cuando nosotros, mis hermanos, intentamos cubrir el pecado, Dios lo destapa. Y cuando lo destapamos, Dios lo cubre. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted y yo podemos ser perfectamente limpios. Y al final, en la página 67, hay una diferencia entre la acusación del enemigo y la convicción de pecado que trae el Espíritu Santo. Y es que el diablo lo acusará de pecados que usted ya confesó. Si usted ya lo confesó a Dios su pecado y se puso a cuentas con Dios, olvídese de ese pecado. Si su conciencia se lo trae a su mente otra vez, no es su conciencia, es el enemigo que va a tratar de rehacer que usted piense en esos pecados que ya usted ha confesado. El diablo intentará hacerlo sentir culpable sin ninguna razón. Y note esto, porque a veces el diablo es tan insistente que a veces pecamos, pensamos que estamos pecando, pero ni siquiera sabemos lo que estamos pecando. Y nos está acusando el diablo y decimos, Señor, perdóname. Pues por si las moscas, ¿no? Me hace pensar cuando en la enfermedad esta de la tifoidea. Ajá. Dice que la tifoidea, cuando te da, tu cuerpo guarda un registro de que un día tuviste tifoidea. Ya no tienes tifoidea, pero si se hacen análisis clínicos va a salir que tiene. Siempre sale que tiene tifoidea. Y a veces las mujeres somos como la tifoidea. Así como. Sí, pues cuando peleamos en una pelea actual, sacamos los registros de las peleas pasadas. Decía un pastor, son sepultureras. Van y sacan otra vez de la tumba lo que hicieron hace 20 años. Y por eso es que a veces el matrimonio no funciona por los pecados pasados que se supone que ya se perdonaron como matrimonio, pero que realmente no han sido perdonados. Y fíjese la diferencia, porque la convicción que el Espíritu Santo da, el Espíritu Santo le va a decir, tú hiciste esto, esto y esto. Y como le dijimos hace rato, el Espíritu Santo va a presionar el lugar donde usted tiene la herida, su pecado, y lo va a presionar para que le duela. Le va a decir su nombre para que usted lo confiese y sea limpio, como cuando exprime una herida con pus para que salga el veneno, para que salga la cochambre. No permite que el diablo le acuse de pecados que ya le han perdonado el Señor, o de cosas que usted nunca ha hecho. El Espíritu Santo de Dios le convencerá en algo en específico, para que usted lo confiese y usted sea limpio. Se nos va el tiempo y todavía tenemos algunas cosas que hablar. La limpieza, puesto que el pecado nos hace sentir sucios, Dios le da un baño espiritual. Salmo 51, 2 y 7 dice, lávame, dice David. Se trata de una limpieza exterior, pero también de una limpieza interior.
Dice que puede ser tan puro como la nieve. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y así en la página 68 hay un montón de textos hermosos de cómo Dios dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el poder limpiador de la gracia de Dios. A mí me preguntaron una vez, entonces un cristiano puede estar pecando y otra vez vuelve a pecar. Depende de su intención. Si el cristiano peca y siente inmediatamente esa contrición, esa tristeza de haberle fallado a Dios, es que es salvo, aunque sea pecador, aunque esté pecando, es salvo. Sí, no, porque el pecado produce esa tristeza que... Nomás que es bien cabezón, pues, pero es salvo. Es salvo, pero cabezón. Sí, cabezadura, como todos los israelitas, ¿verdad? Somos. Usted no tiene que llevar esa carga a todas partes. Usted puede ser limpiado por el Señor. Como aquella mujer que compró el vestido, que el marido le compró el vestido blanco para su aniversario y se fueron a comer a un restaurante y lo ensució y lo llevaron a lavar y ahí en la lavandería le dijeron, pues ya quedó, mire, pero si se pone a verlo así fijamente, ahí se ve poquito todavía. Y dice que aquella mujer nunca más se volvió a poner su vestido que tanto le gustó, porque aunque nadie lo notara, ella sabía que la mancha estaba ahí. Eso no pasa cuando venimos a Cristo, cuando somos salvos, cuando Dios ha hecho nuestra vida una nueva criatura, a pesar de que pequemos, cuantas veces usted vaya, Dios lo va a dejar limpio como la nieve. Quita de mi pecado con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, dice el 51:7. Y mis hermanos, debemos consagrarnos, dice, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Saben cómo empezó David a meterse en problemas? Estaba de ocioso, estaba sin hacer nada cuando tenía que hacer. Dice que se levantó en la tarde de la cama y su mente ociosa fue a ver qué miraba. ¿Sabía usted que si está haciendo lo que debe hacer, no puede hacer lo que no debe estar haciendo? Fíjese, si usted está ocupado en lo que Dios le ha mandado hacer, usted no tiene tiempo de pecar. Sí. Definitivamente. Sí, porque una mente sin trabajo nomás está ideando y pensando cosas y haciéndose películas en la mente. Pero alguien que tiene mucho que hacer, que tiene tantas cosas que hacer, no tiene ni chance de estar desperdiciando el tiempo. Claro, y si está ocupado en las cosas del Señor, mis hermanos, olvídese, usted no tiene tiempo de nada más. Entonces, 2 semanas pasadas hemos visto cómo el cristiano debe tener seguridad en su salvación. Y no crea que porque usted ya es salvo, usted puede pecar y no habrá consecuencias. Yo conozco muchos cristianos que durante décadas han vivido bajo las consecuencias de su pecado. Y yo estoy seguro que son salvos, pero ese pecado que arrastran no les deja llegar a su plenitud. Viven tristes, viven amargados, viven sin el gozo de su salvación. Son salvos, pero no tienen comunión con Dios. A veces pensamos que, ay Señor, perdóname y ya es algo mágico que ya va a estar solucionado, pero no es así, sino que ya pedimos perdón por lo que nos equivocamos, pero van a seguir las consecuencias del pecado que cometimos. Claro, no crea que porque puede ser limpio da lo mismo si peca o no. Así como si pone su mano sobre el fuego y se quema, si peca, usted va a sufrir. Pero gracias a Dios por su maravillosa, grandiosa y sin igual gracia que perdona y restaura al cristiano, aunque éste peque. Amén. Son las 7:02, nos brincamos 2 minutos, pero mis hermanos, nos vemos la próxima semana. Voy a dejar a mi esposa que dé el cierre y que haga una oración. Dios los bendiga. Pues Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que ha sido de grande bendición para su vida. Yo me gocé con la palabra, espero que usted también se haya gozado y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque tú nos perdonas verdaderamente, Señor, no como nosotros, mi Dios. Padre, te damos gracias por tu perdón, por tu amor, por tu misericordia. Bendice a mis hermanos que están escuchando y que ellos puedan recibir esta palabra y tomarla y atesorarla en su corazón. En el nombre de Jesús nos despedimos de este tiempo, más nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y hasta luego.